el gusto de recibir al ingeniero Martín Cristiani de Cuatro Huellas. ¿Cómo andás, Martín? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvio? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias a Acá, Dios. hoy me encontrás un poquito disminuido, ¿eh? ¿Por Porque qué? ayer tuve una cena del Día del Amigo, hice unos conchillones rellenos, me acosté muy tarde, así que no sé qué puede salir de esto. ¿Qué hiciste? Una cena, y sí, tuvimos una cena ahí con unos amigos y bueno, nos acostamos medio tarde, así que acá estamos, ¿viste? Después de los festejos se complica un poco la cosa, pero Bueno, estamos acá firmes. y te agradezco por estar firme después de un acontecimiento como el que vivieron y compartieron ayer para celebrar una fecha tan cara, ¿no? El Día del Amigo. Martín, primero te pregunto por el feedlot, por el origen después de lo que significa para vos y para tu gente el desarrollo y el agregado de valor desde el feedlot. ¿Cómo están trabajando hoy? ¿Qué nivel de ocupación tienen con datos que reporta la Cámara de establecimientos filoteros realmente bajos para lo que estamos acostumbrados a ver en esta época del año? El número formal de ocupación de mi establecimiento es el 45% Muy bajo, Martín, ¿no? respecto de la capacidad instalada, que la hemos achicado, la hemos reducido en un 35% en el año 2018. Nosotros redujimos la capacidad instalada del feedlot en el año 2018 y ahora ya estamos con esa actividad instalada reducida, estamos todavía hoy en el 50%. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Por qué este nivel de encierre en una época donde hay mucha oferta de ternero, de lo que quieras? Sí, hay oferta de ternero, pero no a precios. Ahí te pasé yo, no sé si viste, te pasé hace un minuto una planilla donde habla de la capacidad de compra del gordo con respecto a lo que es la invernada, ubicándola en términos de 1,6. O sea, hoy tenés que, digamos, con un gordo estás comprando un ternero 0,6 y cuando vos metés ese trabajo lo hizo, déjamelo mencionar, a Santiago Beroncaray, que es un asesor CREA de aquí de la zona de Coronel Suárez, y lo circularon ayer en un grupo de intercambio que tenemos profesional aquí en Coronel Suárez. Y si vos analizás esos números y le sumás a eso la estructura, los costos de estructura, los costos personales, los costos de alimentación, claramente eso te dice que, primero, que el filotero se va quedando sin capital de trabajo. O sea, claramente, el filotero se va quedando sin capital de trabajo, eso es un problema. Y luego que, digamos, si vos comparás la actividad FITLO con respecto a otras actividades, pierde lo que decía el entrevistado que tuviste anterior, que me pareció muy interesante. Hablar de la rentabilidad como sustentabilidad, ¿no? Pierde sustentabilidad. El problema es que la actividad está perdiendo sustentabilidad a pasos, digamos, muy firmes, ¿no? Mira, ahí estamos viendo, vos me lo mandás, yo lo pongo en pantalla y vos lo explicás un poquito más. Ahí tenemos precio por kilo, el ternero de reposición, impecable, son los Sí, 225 que estamos viendo de promedio para un ternero de 180, 200 kilos. Eh, sí. ¿Y cómo me explicás el resto de los números? A ver. No, no, es eso, simplemente si, digamos, en ese desarrollo, para no aburrir a las personas, pero en ese desarrollo vos estás notando que hoy, digamos, con lo que te está costando hoy un ternero, digamos, término promedio macho-hembra, y el valor de lo que vos obtenés luego de la venta de un animal gordo, te estás recién pudiendo comprar 1,6, o sea, estás comprando 1,6 terneros con un novillo terminado. Ujú. Y digamos, cuando vos analizás después todos los, todo lo que tiene que hacer un establecimiento de engorde a corral profesional para terminar con ese producto y encima tener que renegar, como lo estamos haciendo en los últimos 15, 20 días, para ubicar el gordo, para ubicar el valor del gordo, realmente la cosa se complica, ¿no? Evidentemente, la reflexión es pérdida de capital de trabajo. Y cuando hablamos de caída en los niveles de encierre, estamos hablando de que el filotero tradicional o el inversor en feedlot ha perdido capital de trabajo, ni más ni menos que eso. Totalmente, totalmente. Hoy lo que sostenemos, digamos, un poco
los que tienen la capacidad de sostener la actividad están tratando de estirar el proceso productivo lo máximo posible para no encontrarse en la situación de estas últimas 2 o 3 semanas, para no encontrarse con una necesidad de venta o vender lo menos posible. Nosotros estamos sosteniendo, vos sabés que tenemos un negocio integrado, Sí. estamos sosteniendo ese negocio y tratando de hacer el menor movimiento posible y tratando de no salirnos de una línea estratégica marcada, que significa, digamos, es una decisión que hemos tomado que significa producir la menor cantidad de carne posible para seguir estando en el sistema. O sea, Cuatro Huellas está produciendo la menor cantidad de carne posible para seguir estando en el sistema, porque tenemos una actividad que la venimos sosteniendo desde hace más de, digamos, no sé, en términos de 20 años, que estamos trabajando con esto, y no nos vamos a ir, pero claramente sostenemos el mínimo, ¿no? Y eso en algún momento se va a tener que sentir, esto lo venimos diciendo, no es posible sostener actividades no rentables. Como decía el entrevistado anterior, que vos apuntabas muy bien, Martín, ahora para tratar de perder lo menos posible, o empatar o ganar, porque yo me imagino que vos tenés distintas unidades productivas, después nos vamos a meter en la carnicería, en la cocina de la carnicería, pero vos generás la materia prima de la carnicería y no querrás perder plata trabajando en ese eslabón primario, inicial, para tu proceso de trabajo. ¿Qué es lo que reponés? ¿Qué buscás para reponer? ¿Cómo es el engorde que haces sobre eso que reponés? No, tenés que partir de una relación donde se cambie esa relación. Esta relación es absolutamente inviable para un feedlot, y tenemos que buscar negocios digamos, algún negocio de oportunidad que puede ser hoy, lo que siempre te digo, ¿no? Puede ser hoy un animal overo que lo cambies de categoría, puede ser una vaquillona de segunda, digamos, que salió del segundo servicio sin lograr obtener preñez. Puede ser digamos, lo que más estamos haciendo, porque tenemos que de alguna manera no corrernos. Nosotros en Cuatro Huellas lo que tratamos de hacer es sostener calidad siempre de lo que se ofrece en góndola. Estamos haciendo procesos largos de recría, procesos de recría que vos, con un proceso de recría, hoy tenemos que terminar de medir cuánto es el costo del kilo producido en un proceso de recría, pero suponte que ronde con estructura y con todo bien medido, ronde entre los 70, 80 pesos, entre los 60 y los 80 pesos. Ese proceso de recría te permite bajar el costo de la compra. Me comprendés, te permite diluir perfectamente. el Ahora, costo de la compra. ¿cómo y dónde haces ese proceso de recría? Claro, porque después también tenés un costo financiero, sobre todo con este proceso inflacionario que tiene la Argentina. Correcto. Y guarda con la siguiente cuenta. Empezamos a perder eficiencia y empezamos a perder, vuelvo a la nota anterior, estaba escuchando antes de entrar, empezamos a perder rentabilidad real porque nos enmascara la inflación. ¿Me comprendés? Y eso es algo realmente muy, muy, muy duro, porque dejamos de ser productores eficientes, porque hoy ganamos por tenencia. Guarda con acostumbrarnos a esto, porque en algún momento vamos a tener que corregir fuertemente para volver a la eficiencia. ¿Cómo haces el proceso de recría y dónde? Porque tenés la posibilidad de hacer recría a corral, cambiando dieta o restringiendo dieta, o recría realmente a campo, donde todo el mundo aconseja que se haga allí, salvo que no tengas esa posibilidad, obviamente, ¿no? Nosotros hace muchos años que dejamos de hacer recrías a corral. Por ahí lo que hacemos en alguna categoría son periodos de adaptación largos, ¿sí? O sea, en vez de 14, 15 días que lleva un periodo de adaptación, hacemos periodo de adaptación de 30 días, 28 días, 35 días, depende de la categoría. Y estamos hoy trabajando sobre verdeos de avena con vicia y que luego van a pasar a lotes que van a pasar a gruesa, tratando de hacer un sistema muy, muy, muy eficiente desde el punto de vista de los costos, porque si vos pasás a una recría mecanizada o una recría a corral, el costo del kilo producido no es tan diferente del costo del kilo producido de determinación, claro. O de final. Así que cuando hacemos las cuentas bien, lo que pasa es que la ventaja que vos tenés como feedlot, y es la diferencia que tiene con el resto de la cadena, es que vos estás todo el tiempo midiendo, porque si no medís, te caes, te vas del sistema, ¿me comprendés? Entonces, el resto de la cadena no sé cuánto mide.
o cuánto hace por costumbre, ¿no? Me hablaste de 60, 80 pesos el costo por kilo producido en procesos de recría. ¿Esto es el 50% de lo que te cuesta después el costo para producir un kilo de carne con dietas de terminación? No, es menos. Es Yo no menos creo que hoy todavía. estés en menos de... Yo no creo que estés hoy... Mira, yo no sé qué números están manejando ustedes. Yo te digo, yo no creo que hoy estés en menos de entre 160 y 170 pesos el kilo producido cuando le pones todo. O sea, no creo que estés en menos de eso. Cuando le pones absolutamente todo, todo lo que significa engordar y sostener la actividad en el tiempo. ¿Cuánto estás pagando el maíz en la zona? No, hoy no estoy comprando, estoy haciendo maíz propio, produce, digamos, nosotros estamos, básicamente me cansé de correr atrás de maíz y dejé de pensar, ¿viste? Cuando dicen que cuando tenés problemas económicos o financieros no podés pensar, y como a mí me gusta hacer cosas y generar cosas, y en algún momento de mi vida me encontré con que ya no podía estar pensando por el tema de correr atrás del maíz, nosotros hoy por eso restringimos un poco también la actividad de engorde. La estamos circunscribiendo a lo que podemos producir. Entonces, lo que hacemos somos muy, muy intensos, volvimos al origen, somos muy intensos en la producción agrícola, en donde estamos metiendo el cultivo de cebada, siendo muy eficiente en el proceso, cosechándola lo más húmeda que se pueda para grano, y luego vamos con maíces de segunda, maíces de ciclo corto de segunda, que estamos terminando de cosechar ahora, y ya en un proceso productivo que le sigue, estamos arrancando con la nueva cebada. Así que hoy estamos en el aprovisionamiento del 80% de los granos que producimos. Estoy un poco desactualizado de los precios para decirte cuánto estoy pagando por el maíz. Interesante. Ahora, este proceso de recría a campo, fundamentalmente, con kilos muy baratos, para tratar de licuar el valor de la invernada que están tratando de conseguir, implica hablar de un animal más pesado del que venían produciendo con antelación, ¿o no? Ahí hay un proceso virtuoso desde lo productivo cuando encontrás o buscás resultados, ¿no? Sí, hoy el feedlot no te permite, por ejemplo, el sistema ya con los costos que hay, no te permite que vos entres con un ternero destetado al feedlot y que te comas en el feedlot del estrés de ese ternero destetado. Así que el sistema productivo cambió porque, digamos, si no, no hay forma de hacerlo. Vos en el año, no sé, los años 2016 para atrás, veías que la mayoría de las tropas que entraban en los feedlots, el mío y el de otros, muchas de las tropas eran del ternero recién destetado al pie de la madre que iban directo al corral. Hoy eso no está pasando, nosotros no mandamos un ternero que compremos de destete al corral ni de casualidad, ¿no? O sea, va a todas las recrías. Y sí, yo creo que hoy... te estoy hablando de algo que venimos haciendo hace unos cuantos meses y años, te diría, para atrás. Hoy estamos, si te diría cuánto subió el kilaje promedio de nuestro establecimiento, estás hablando de que subió aproximadamente entre 30 y 40 kilos el promedio del kilo, de los kilos que salen por cabeza. ¿Me comprendés? Sí, o sea, sí. Si antes estabas en un gordo de 320, 330, hoy estás en 350, 360. Y alargaste el proceso de recría y acortaste el proceso de terminación, porque antes la terminación estaba entre los 90 y los 120 días. Quizá con la recría estirás un poco más la cantidad de kilos producidos a pasto y acotás un poquito el proceso de terminación porque ya ese animal viene encaminado, o no necesariamente. Depende de dónde sea la recría, porque vos tenés dos estrategias de recría que podés aplicar aquí, que son las recrías sobre avenas, verdeos, que ya el animal viene con algún nivel de embale, por así decirlo, o las recrías sobre pastos bajos, digamos, campos bajos, pasturas naturales, campos naturales, donde el animal ya viene con algún nivel digamos, viene con una ganancia diaria de los 300 gramos, 350 gramos, que es también rentable, pero donde... Pero menos eficiente, obviamente. Se siente que viene de un proceso digamos, de un sistema de nutrición un poco más exigido, y entonces le cuesta un poco más. Nosotros sí, hoy te diría que no podemos superar los 90 días del cierre
como mucho, ¿no? Lo que pasa es que, la verdad te digo, Silvio, esto es la teoría. La práctica, cuando querés vender una jaula, tenés que estar 14. Yo, digamos que no la vendo en la carnicería, las que vendo por fuera de la carnicería, tenés que estar, no sé, una semana y media, 2 semanas negociando quién se la lleva a un valor más o menos lógico, ¿me comprendés? Porque si no la regalás. Me gustó este tema. ¿Me permitís hacer una pausa un minuto? ¿Tenés tiempo para conversar 5 minutos más? Lo que necesites. Dale, te agradezco, porque después de la pausa nos vamos a meter en esa parte, en la salida de la hacienda terminada, porque Martín tiene carnicería allí en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, está integrado, pero no todo pasa para la carnicería. Es decir, parte de lo que produce en el feedlot también se vende a frigorífico o algún abastecedor. Vamos a hablar de todo eso en un ratito nada más. Te pregunto inicialmente, Martín, sobre el tema de la venta de carne. Vos tenés una carnicería estilo boutique allí en Coronel Suárez, muy linda. Hemos visto inclusive hasta en algún momento gente haciendo cola fuera de la carnicería para ingresar a comprar el producto. En un momento donde nosotros notamos, por lo que nos dicen los operadores, tus colegas, si querés acá en el ámbito del AMBA, que hay mucha dificultad, es lo que nos dicen ellos, para colocar el producto, por lo menos en volúmenes habituales a los que venían vendiendo en los tiempos no tan lejanos. ¿Cuál es la realidad allí en Suárez de lo que está pasando con la venta de carne en tu establecimiento, en tu local? Vos sabés que cuando me llamaron, me comentaron ayer que íbamos a tener esta conversación, hablé con la chica, con Silvina Matiti, a la que le mando un saludo, que es la que gerencia el negocio de la carnicería. Nosotros cuando vos tenés un negocio, un proceso, tratás de que vaya en automático. Entonces cuando estás proveyendo, le pregunté, che, ¿cuánto me estás pagando la carne? O sea, le hacía esa pregunta, ¿no? Y cómo estamos trabajando con la estructura de coste, digamos, cómo estamos subiendo. Y lo que hablaba con ella es lo siguiente, mirá, cuando subió, no podemos subir tanto. Y ahora que bajó, tampoco podemos bajar tanto. O sea, es una paradoja. Lo que decía el gran Ignacio Iriarte, hubo una reducción de renta por parte del resto de la cadena, sobre todo matarifes, abastecedores, carniceros. Y ahora ahora estás de alguna manera tratando de recuperar un poquito el valor digamos, la renta. Pero vos tenés en cuenta que respecto de lo que tiene que ver con digamos, el valor final del producto que se lleva el cliente, tenés una estructura de costos que pasa por otro lado que no es el del valor justamente de la carne, ¿sí? Y cuando sube el valor de la carne, si vos digamos, querés ser lineal respecto de poder mantener el margen que necesitas, vos sabés, digamos, nosotros tenemos este número bastante medido. Vos tenés, digamos, el costo de la carne compone una parte, después tenés entre un 40 y un 45% es lo que se le suma al valor del costo de la carne. Costo de la carne implica costo de faena y costo de fletes, ¿no? O sea, se le suma el costo de faena y el costo de fletes, le sumas un 40% de margen, donde el 30% de ese margen queda en lo que es el costo de servicio, de mantener una operación en marcha, llámese esto, valor de los sueldos, luz, alquiler, claro, gas, cargas sociales, impuestos, etcétera. Impuestos me refiero a las tasas de seguridad e higiene, etcétera. Y te tiene que quedar en el negocio para ser sustentable, vuelvo a la entrevista anterior, y digo esta palabra de sustentabilidad y rentabilidad porque pareciera que en Argentina está mal visto este tema de tener un negocio rentable. Para ser sustentable y tener que tener un mínimo, no se puede caer del 9%. O sea, podés llegar a estirarte hasta un 12% en meses buenos. Nosotros este estado de resultados lo medimos todos los meses. El estado de resultados de una carnicería en marcha, digamos, profesional, no estoy hablando de una carnicería artesanal donde el dueño es el que le pone el valor de su trabajo y valoriza su trabajo a partir de la experiencia de trabajar, de ser carnicero. No, estamos hablando de una carnicería profesional. Tiene que tener un margen mínimo del 9% sobre la facturación. Si no, no camina. ¿Me explico? Entonces, lo que te permite la diferencia de precios es fluctuar en esos márgenes, o sea, entre esos márgenes. Y cuando
Y cuando sube el precio de la carne, como nos pasó antes del paro y posteriormente, inmediatamente posterior al paro, vos no pudiste, te quedaste sin margen, tuviste que No achicar pudiste el margen, porque trasladar si no, no toda esa vendías. suba al producto final. Por eso que le hace tan mal, y esto lo hemos hablado en otras notas, le hace tan mal al sistema estos vaivenes, estas medidas tomadas a los hachazos, estas disrupciones que atentan no solamente contra el cliente, porque lo que hizo, lo que generó el paro es, primero, al que más agredió fue al cliente que va a comprar la carne, por un lado, porque tuvo 2 o 3 semanas de un precio de producto altísimo. Y luego molesta mucho al negocio en sí, y a la sustentabilidad de toda la cadena. ¿Me comprendés? Porque ahora no nos podemos terminar de acomodar. O sea, hoy no nos estamos pudiendo terminar de acomodar. Yo te decía que la semana pasada y la anterior cargué jaulas al consumo a Buenos Aires, y la verdad que fue una renegada. Desde el paro acá es una renegada ubicar en precios lógicos, renegás para ubicar en precios lógicos, defendiendo tu negocio, en este caso, el del feedlot, renegás mucho para colocar la mercadería a un valor razonable, ¿me comprendés? Hoy, ¿qué es un valor razonable en un negocio directo cuando te pagan carne en gancho? ¿360 más o menos? ¿350 por un producto de feedlot? Y yo lo último que logré vender lo vendía a 300, la última jaula que cargué la semana pasada la vendía a 350 pesos masiva, puesta en planta, menos costos de comercialización, y la verdad que no estoy conforme. No estoy conforme con ese valor. No estás conforme con ese valor. Y el volumen de venta, porque estamos tratando de ponerle un poco el termómetro al consumidor promedio de un producto que es emblemático desde lo cultural para el plato de los argentinos. Es decir, el producto es muy requerido, es muy buscado, muy pretendido, muchas veces no se puede, sobre todo en estos tiempos donde la crisis económico-social ha impactado mucho en los diferentes extractos. ¿Cómo están viendo ustedes la venta en volumen de la carne ya en el comercio en sí? Complejo. Tenés que realmente tener mucha creatividad. Hoy tenés que tener mucha creatividad para poder sostener el negocio. Nosotros estamos teniendo por mínimo, nosotros teníamos una estrategia de días de oferta, que eran, por ejemplo, super martes, super viernes, super jueves. Lo fuimos cambiando porque nos van copiando un poquito. Y ahora, hoy estamos teniendo, con esa ingeniería, estamos teniendo, no sé, no menos de 6 días de ofertas por mes. O sea, 6 días de oferta por mes. También tenemos lo que es 2 actos de responsabilidad. Una para con el propio equipo, demostrarle que seguimos, que el propio equipo significa el propio equipo de trabajo, mostrarles que seguimos trabajando, que seguimos apostando, que seguimos en el negocio, que seguimos creciendo, que seguimos innovando, para que la persona se pueda ocupar de trabajar y no de estar preocupada por su futuro. No sé si llegás a comprender esto, Sí. que es lo que pasa. Respaldando al laburante, si también, nosotros estamos acá, nos vamos a quedar acá, quédate tranquilo, seguí laburando. Exactamente, tiene que ver con eso. Entonces, esa también es la responsabilidad empresarial, ¿no? Y de dar un entorno de sustentabilidad al negocio. Y luego con la gente, o sea, acompañando también a la gente, digamos, ¿no? Porque si no, uno podría decir, bueno, como yo, digamos, prefiero parar la actividad desde el punto de vista de la actividad feedlot, que es una actividad que hoy está en niveles de alguna manera de escasa o nula rentabilidad, y no de tener una actividad comercial que después cuesta mucho remontar. ¿Me comprendés lo que te digo? Como puede ser 3 carnicerías en un eje urbano de 27.000 personas que hay aquí en Coronel Suárez. Pero no me respondiste, ¿estás vendiendo más o menos? ¿O igual? Sosteniendo el volumen. Sosteniendo el volumen, tratando de ajustar los márgenes de rentabilidad y con mucha creatividad. Sí, tenés que ajustar. O sea, hoy te diría que los márgenes de rentabilidad son los mínimos posibles. O sea, es imposible pensar en... o sea, los tenés que sostener, vuelvo a repetir esto, tenemos que sostener la rentabilidad, pero no, digamos, no te podés... Donde pasás del 9% ese que te hablaba de la facturación al 12%, y ya cuando estás cerca del 12% te empezás a quedar sin ventas. Entonces el punto de equilibrio lo estás buscando todo el tiempo. Ajustando rentabilidad.
¿Se ha vendido más en este último tiempo carne de cerdo, carne de pollo, que desde lo económico, desde el precio es más atractivo quizá para el consumidor? Sí, yo creo que el cerdo ha llegado para quedarse, o sea, ha llegado para quedarse, depende de los precios comparativos de uno y otro. Hoy si me preguntás, no tengo el dato de cómo está el valor del cerdo, respecto si ha subido o no comparativamente con el valor de la hacienda vacuna, pero el cerdo, nosotros le hemos dado, por ejemplo, en nuestra carnicería principal, ya le dimos un sector, digamos, un sector Independiente. eh, independiente, diferencial, con una batea exclusiva. Hoy es digamos, es una parte muy importante del consumo. En el pollo, lo que pasa en localidades como esta, el negocio del pollo, aquí en Coronel Suárez particularmente, es un negocio de pocos, o sea, si vos tenés un montón de carnicerías, en pollo no, tenés muy pocos oferentes de pollo, lo manejan 2 o 3 personas, o empresas, perdón, y por otro lado hay negocios específicos, o sea, muy difícilmente la persona vaya a comprar el pollo a una carnicería o lo compra de paso, por así decirlo, va a comprar el negocio específico que es la granja, ¿no? Un placer como siempre, Martín. Te mando un abrazo. Gracias por compartir este momento con nosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias. Saludos.